Y en el Deportivo Táchira, bueno, cuando empecé de joven, estaba el profe Catarroque, que siempre lo recuerdo. De asistente estaba Carlos Fabián Maldonado. Campeón con Táchira, Atlético Maldonado. Estrella con Zamora. José Ali Cañas. Y estrella con el Deportivo Lara, el técnico. Eduardo Zaragoza. Yo tomé la decisión de no jugar y no que lo terminen a uno, como quien dice, retirando. Entonces, estaba bien en un equipo, económicamente estaba bien y todo, pero no jugaba y prefería irme a otro equipo que me pagara menos, pero jugar. Pasé 21 años de carrera y gracias a Dios nunca tuve una lesión grave. Viví toda mi carrera, o si no jugaba, estaba convocado. Con el patrocinio de Peluches Tus Sueños, fábrica y tienda principal en San Antonio del Táchira, con envíos a toda Venezuela y Colombia. Mercy Case, las tortas frías y la tradicional, con la receta original de Capacho para el Táchira. Amigas y amigos de Mundo Aurinegro, tenemos a Daniel Valdés como nuestro invitado el día de hoy. Hay que decir, portero profesional de fútbol. Decir ex portero, creo que esto está muy reciente para decirle ex portero. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Mundo Aurinegro. Bueno, Carlos, de verdad que agradecido por la invitación, contento de un programa que se ha mantenido durante muchos años, ¿no? Y ahí lo va llevando y pendiente siempre del fútbol tachirense, ¿no? Bueno, a mí me tomó por sorpresa tu retiro. ¿Por qué te retiraste? No, bueno, ya creo que eran muchos años, ¿no? Ya creo que eran muchos años, lo venía ya pensando de hace 2, 3 años, por cómo se venía manejando las cosas en el tema familiar. Creo que tuve la bendición ahora de tener mi primer bebé, que fueron 15 años con mi esposa intentándolo y bueno, Dios nos dio esa bendición y también quería que mi familia pudiese estar ya en casa porque fueron muchos años fuera de San Cristóbal. Y bueno, contento de venir aquí a mi casa, de compartir con la familia y de tener esa gran bendición y ya creo que era como que el momento, ¿no? Ya fueron 21, 22 años entrenando, jugando fútbol profesional y bueno, se tomó la decisión y así estamos, ¿no? ¿Cuántas temporadas? Fueron 22 temporadas, ya 22 temporadas y 2 años entrenando aquí en el Deportivo Táchira en primera división con el profe Catarroque. Me acuerdo que empecé, pero bueno, ahí no estaba como tal inscrito en el equipo de primera, sino entrenaba con la primera, pero no tenía la posibilidad de estar jugando profesional, ¿no? Bueno, muchísimas personas nos ven en todo el mundo porque es innegable y ¿qué podemos hacer? El Deportivo Táchira es el equipo más popular de Venezuela, por eso existe Mundo Aurinegro, por eso hay tantísimos jugadores tachirenses y no tachirenses que han pasado por el equipo y que han quedado marcados por el equipo, porque el que pasa por Táchira queda marcado para siempre. Así es siempre. Y bueno, y uno que es de acá, de la ciudad, sabe el significado de lo que es Táchira para la gente, para el que le gusta el fútbol. Uno desde niño siempre veía el Deportivo Táchira y bueno, a pesar de que me tocó que jugar muchos años y la mayoría de mis años afuera, siempre uno tenía que estar pendiente de Táchira, de sus resultados y bueno, ahora de verdad que contento de que hay un gran amigo, un compañero que es el que está llevando las riendas del Deportivo Táchira como Pérez Greco, creo que se lo merece y bueno, ojalá que pueda durar varios años ahí, ¿no? ¿De qué parte de San Cristóbal, Daniel? Nosotros nacimos en Barrio Obrero, por ahí por donde está la Universidad Católica, pero bueno, ya hace unos años mi familia se mudó por ahí por Las Lomas y yo tengo mi casa en el municipio de Guásimo, en Palmira. Ese proceso formativo tuyo, ¿cómo comenzó y dónde, con quién? Bueno, yo tengo que darle gracias al fútbol, me lleva mi padre. Mi padre es un fanático del fútbol y bueno, desde los 4 o 5 años me llevó a la escuela de ingenieros, me acuerdo yo, y ahí viví casi toda mi formación, porque ahí entrenábamos martes, jueves, sábado, pero me llevaban a entrenar a las 2 de la tarde y mi papá tenía la oportunidad de buscarme a las 6 de la tarde y era cuando él entrenaba. Entonces él entrenaba de 6 a 8 y yo me quedaba todo el día desde las 2 hasta las 8 de la noche allá en el área recreacional de ingenieros y ahí fue que empecé a vivir eso, lo que es el fútbol y bueno, a disfrutarlo, ¿no? Por ahí hubo un momento que paré, como que me cansé estando niño, duré 6 meses que me fracturé una muñeca y después volví a la selección Táchira y de ahí sí no paré más de jugar fútbol, ¿no?
Desde un pequeño y tierno peluche hasta uno gigante como lo soñaste, Peluches Tus Sueños tiene los más bonitos y variados, con el mejor acabado y con la ternura garantizada. Fabricamos en nuestra tienda de San Antonio del Táchira. Envíos para toda Venezuela y Colombia. Peluches Tus Sueños, porque el amor nunca deja de ser. Tus entrenadores, el que más te marcó el camino siendo niño. Mire, cuando niño tuve entrenadores, primero yo digo que mi padre es el ejemplar, porque era el que siempre me impulsaba, él llegaba a entrenarme, me corregía. Cuando yo hacía un partido de niño, nunca se me olvida, se me ponía detrás del arco, que capaz ahora lo ven y eso no está bien, pero en ese tiempo yo lloraba cuando mi papá me regañaba, porque de paso la escuela de ingenieros no era una escuela de las más ganadoras. Entonces a veces nos goleaban y salía uno llorando, pero ahí había grandes profesores, me acuerdo del profesor Nelson, de Marcelino, y Marcelino duró toda la vida ahí, y después los técnicos que tuve en la selección Táchira, ¿no? Cuando hacemos un repaso por 22 años de carrera, no es fácil. Trujillano, Zamora, Aragua, Deportivo Táchira. En Zamora y en Táchira 3 veces estuviste. Guaros de Lara, Deportivo Anzoátegui, Deportivo Lara, Real Esport, Monagas, Yaracuyanos, Atlético Venezuela, Carabobo, Estudiantes y el Rayo Zuliano. Parece una tarea repasar mentalmente todos los equipos donde estuviste. Sí, de verdad que fueron muchos equipos. Capaz es extraño que un jugador profesional pase por tantos equipos, pero bueno, de todo siempre me queda algo, una enseñanza. Estuve en equipos grandes, que lo disfruté también al máximo, y me tocó estar en equipos que también estaban peleando capaz el descenso como tal, pero bueno, siempre dando lo mejor, y lo importante es que en cada equipo que estuve siempre dejé compañeros, dejé amigos, traté de ser, aparte de jugador, pues dejar una buena imagen como persona, ¿no? El debut en primera división, el primer día que te tocó tapar en la máxima categoría. ¿Cuándo fue eso y con quién? Eso fue con el Zamora Fútbol Club. O sea, yo llegué de Uruguay, yo viajé, estaba en Uruguay, duré un año, 9 meses duré en Uruguay, y regreso a Zamora, pero Zamora estaba en segunda división. Me acuerdo que llegué un miércoles y jugué el domingo y me tocó jugar. Perdimos 1-0 con Zulia, eso fue en segunda división. Ese mismo año ascendemos y ahí voy a jugar los centroamericanos. No tuve la oportunidad de ser pretemporada, llego también esa semana y jugábamos con Portuguesa en Acarigua en agosto, no recuerdo, creo que fue el 6 de agosto, y perdimos 2-0 en Acarigua. Recuerdo que me hizo un gol Inmer, la Pantera González, que después lo tuve de compañero aquí en Táchira, y bueno, ese fue el debut en primera división. El debut en primera división. Zamora ascendió a primera división. ¿Quién dirigía a Zamora en ese entonces? El profesor Darío Martínez, tachirense, creo que bueno, en esos tiempos nos dio la confianza a varios de jugadores tachirenses, y bueno, creo que quedó siempre marcado el recuerdo para Zamora, él como técnico, ¿no? ¿Y quién fue el técnico de tu debut? Darío Martínez. Darío Martínez. Ahí en Zamora, porque como le digo, él tenía el equipo de segunda división, ascendimos y él siguió con el equipo, y bueno. Además fueron momentos donde Darío Martínez estaba en un ranking bien alto en Venezuela, incluso tuvo selecciones menores en el país. Sí, no, tuvo un gran auge Darío Martínez en ese momento. Creo que en Zamora, o sea, lo bonito de ese Zamora fue que logramos el ascenso, y ese torneo era un torneo de 10 equipos, no era fácil, porque aparte de la edad que uno tenía, no era fácil jugar primera división, y logramos ese mismo año la clasificación a Copa Suramericana. Entonces creo que se disfrutó mucho. Nos tocaba jugar en Socopó, también fue una adaptación a vivir en Socopó. Creo que ahí todo el mundo terminó acostumbrándose, pero que nos ganaran en Socopó también se volvió muy complicado, ¿no? Saludos para la gente de Socopó, bonito pueblo donde estuvimos en más de una ocasión cuando estuvieron con el equipo en primera división. Ganador del Clausura 2008 con Deportivo Táchira, Apertura 2011 y Clausura 2012, 3 torneos cortos, Copa Venezuela 2019 con Zamora. Pero además de eso tienes 3 estrellas, ¿sí? 3 estrellas en el pecho, una con Táchira, una con Deportivo Lara y otra con el Zamora. 3 estrellas, hablando de títulos, hablando de estrellas, cualquiera no se da ese lujo. Sí, yo creo que a veces no es fácil, ¿no? Porque a veces hay jugadores que pasan y no tienen la oportunidad de ganar,
como hay jugadores que pasan y disfrutan de muchas estrellas, de muchos campeonatos. Creo que esos 3 campeonatos, las 3 estrellas me las disfruté al máximo. Salir campeón no es fácil, y menos aquí en Venezuela por todas las condiciones que se viven, pero bueno, dándole gracias a Dios que tuve la oportunidad de estar en equipos donde pude ganar. También tuve muchas oportunidades de que capaz no quedamos campeones, pero tuve la oportunidad de clasificar a copas internacionales y bueno, creo que le doy gracias a Dios por la carrera que tuve y por lo que pude disfrutar al máximo, ¿no? En Capacho Nuevo, Táchira, está Mercy Case. Para tus cumpleaños y ocasiones especiales, tenemos las tortas frías, 3 leches, parchita, guanábana, pay de limón, red velvet, la ópera, la de queso, la de auyama y la torta tradicional con la receta casera. Mercy Case. Síguenos en Instagram como mercycase.be. Como decíamos, varios equipos, pero particularmente con Zamora y con Táchira, varios ciclos. ¿Cuáles con Zamora y quiénes fueron tus técnicos para esos momentos? Mire, con Zamora siempre lo recuerdo mucho porque fue el equipo donde empecé, pero ahí estuvo Darío Martínez en mi primer ciclo. El segundo ciclo empezó con Darío Martínez y sale Darío Martínez y llega el profesor Jesús Chuy Vera. Y en el último ciclo que estuve, que salimos campeones, el profesor José Ali Cañas. Y en el Deportivo Táchira, bueno, cuando empecé de joven, estaba el profe Catarroque, que siempre lo recuerdo. De asistente estaba Carlos Fabián Maldonado. Y bueno, eso nunca se me olvida porque ahí era cuando niño, entrenábamos en el Faro. Uno le tocaba que caminar por el Faro y bueno, lo disfrutaba porque era como la ilusión de estar en primera. Me acuerdo que el arquero número 1 era Angelucci y para mí era un ídolo en ese momento, entonces lo iba y lo entrenaba con esa admiración y lo disfrutaba y lo aprendía y corregía y me enseñaban y bueno, yo creo que de ahí comenzó todo, cuando empezó ahí comenzó todo. Después volví con Carlos Fabián Maldonado, estuve 2 años, que fue cuando ganamos la estrella, después tuvimos la oportunidad de ir a Libertadores al año siguiente, que fue cuando se jugó con Boca. Y bueno, y después volví con el profe Sachi Escobar, pero ahí sí había firmado un contrato por 3 años y bueno, hubo la posibilidad de una venta, que pudiese ganar el club y eso, y salió la oportunidad de irme a los 6 meses a Carabobo. Campeón con Táchira, técnico Maldonado. Sí. Estrella con Zamora, el técnico José Ali Cañas. José Ali Cañas. Y estrella con el Deportivo Lara, el técnico Eduardo Zarago. Eduardo Zarago. 3 estrellas. ¿Quién era tu ídolo? Un portero, ¿a quién tenía de ídolo de niño? Mira, en esos tiempos, cuando yo estaba de niño, tengo que decirlo, que siempre admiraba muchísimo a Oscar Eduardo Córdoba, el colombiano. Creo que lo veíamos en ese... Yo me acuerdo que estaba estudiando en el colegio y estaba ese boom de Boca del año 2000, 2001, 2002, con Carlos Bianchi, Riquelme, Palermo. Y para mí Córdoba era un ídolo, lo veía en la selección, lo empecé a ver desde que jugaba en el América de Cali. Y bueno, ese era el que yo siempre admiré. Pero aquí en Venezuela habían grandes arqueros, por eso lo digo, Angelucci y Dudamel para mí eran los referentes del arco en ese momento, ¿no? Eran el top. Sí, ellos dos eran el top. Dudamel jugaba en el extranjero, jugaba en Colombia, también era un gran arquero, la calidad que tenía. Y bueno, y Angelucci aquí en Táchira ganó muchas cosas y uno lo veía con ese respeto y aparte que también estuvo en el extranjero, ¿no? Claro, y a Dudamel también lo viste de cerca jugar en el Deportivo Táchira con Farías. Claro, así fue. Dicen que la posición de portero es muy desagradecida porque tapas 10, te equivocas en una y te califican por donde te equivocaste. Así es, Carlos. Yo creo que es la posición, como quien dice, más ingrata. Siempre se hablaba de la más ingrata. Pero el que es arquero es por pasión y porque le gusta y porque disfruta. Lo que pasa es que a pesar de los años es que uno va creciendo y se va dando cuenta cómo es la posición. Creo que al principio uno se llena mucha presión cuando está joven, cuando usted se comete un error, cuando usted se equivoca o cuando el equipo como tal a veces no le genera esa confianza. Entonces ahí empieza uno a veces a presionarse y a cometer errores. Con la experiencia uno va entendiendo que el error vive con la posición. Siempre vamos a tener errores. No hay un arquero que no cometa un error. O sea, a nivel mundial, entonces ya eso le va dando a uno la tranquilidad de que, bueno, que trabaja para lograr resultados, para cada día verse mejor,
pero que hay que convivir con el error y que también hay compañeros que están trabajando por luchar el mismo puesto, ¿no? Un momento duro de tu carrera, un momento triste, de eso que a veces uno no quiere ni recordar, pero que pasó y ya hoy día retirado, eso es parte de una anécdota. No, mire, hubo muchos momentos duros, pero creo que hubo un momento que me pasó, que pasé hasta por dejar de jugar, que creo que mi personalidad en ese momento me enseñó, como que Dios me enseñó a vivir qué está pasando, porque yo era un arquero que estuve en selección, estuve en el Deportivo Táchira, estaba en Zamora, jugaba, de ahí después me fui al Deportivo Anzoátegui y pasé al Deportivo Lara, salí campeón, pero a veces tenía esos pensamientos de quejarme, de tener excusas a veces de los equipos que pasaba, y como todo en la vida me fue enseñando y me fue dando golpes. De ahí me fui al Real Sport, que ahí me fue muy bien, pero ese año el Real Sport pasa a ser Deportivo La Guaira, y Deportivo La Guaira decide traer a Reni Vega. Yo tenía la oportunidad de continuar y no quise continuar, pero cuando ellos me lo informan, ya el tiempo era tarde, ya los equipos estaban armados. Entonces me acuerdo que estaba de vacaciones en Estados Unidos y me llaman y me dicen, nosotros ya te habíamos ofrecido la renovación, pero viene Reni Vega, entonces tú decides si quieres estar o no. Yo por ese orgullo y por eso de querer jugar, dije que no, que yo decidí irme, y bueno, no conseguí ningún club en ese momento y decido irme. En ese tiempo me llamaban de segunda división, estaba Monagas, y Monagas me lleva a la segunda división, y en ese torneo no fue mal en segunda división, en tanto lo administrativo, deportivo, todo no fue muy mal. Yo pasé en Maturín y lo que cobré fue un mes, entonces la situación estaba difícil, aparte no se entrenaba casi por los mismos problemas que había, entonces yo decía, pero después de haber pasado tantos clubes, o sea, importantes en mi carrera, haber salido campeón 2 veces ya, y yo decía, pero vine aquí, no, yo ya creo que ya no voy a jugar más fútbol. Entonces la vida me enseñó como a valorar a donde estaba antes, y ahí empecé, bueno, casualidad de la vida me salió una oportunidad de ir a Yaracuyanos, que yo sabía que ya Yaracuyanos prácticamente estaba descendido porque había hecho 5 puntos en el torneo de apertura y la diferencia eran como 8 o 9 puntos del que le seguía. Sí, era llegar a un equipo en un momento crítico. Era llegar a un equipo. Yo le decía a mi esposa, o dejo de jugar o voy a un equipo de primera. Yo segunda división por el respeto que tenga a la segunda división, pero no quería jugar. Yo decía, no es fácil. Y bueno, y llego allá a Yaracuyanos, en ese momento la situación no estaba muy buena que se diga, y a mi esposa le pegó mucho por las condiciones en las que llegué, pero bueno, ahí como que agarré un segundo aire, valoré lo que yo tenía, me fue bien en Yaracuyanos, a pesar de que el equipo descendió, pero me fue bien en lo personal, y de ahí voy a Atlético Venezuela. Y en Atlético Venezuela duró 3 años, y en ese equipo creo que empiezo a valorar y de ahí empiezo una forma diferente de ver las cosas. Y ahí, bueno, gracias a Dios de ahí tuve un despegue que no, hasta ahora que yo decidí retirar y no jugar más. El mejor contrato, no tienes que decirme el valor, si quieres decir el valor, bueno, eso es cosa tuya, pero el mejor contrato que firmaste como futbolista. Yo creo que en Zamora. En Zamora. ¿En Zamora? ¿En Zamora en qué época? En Zamora en la última época, casualidad, pasa que fue el mejor contrato y a la vez como que no fue tan bueno porque el mejor contrato que había firmado fue en el torneo de la pandemia, y con la pandemia pues hubo el descuento salarial y todo eso y bueno, ahí no pude. Pero estamos hablando de la actualidad. Ahora cuando el Bolívar estaba en mejores condiciones, creo que el contrato con el Deportivo Lara fue el mejor. El mejor, cuando saliste campeón. Cuando salí campeón, o sea, antes de llegar al Deportivo, o sea, cuando el primer año que llegué al Deportivo Lara, creo que fue un buen contrato, y ahí renuevo, y ahí fue un mejor contrato, y ahí salimos campeones. ¿Y te cumplieron? Me cumplieron, gracias a Dios, con todo, porque no sé si ahí estuvo el problema del Deportivo Lara, pero bueno, quedó un tema de premios, pero eso, bueno, ya el dueño del equipo le tuvo que irse del país, quedó el equipo a la deriva y eso, pero gracias a Dios sí tuve la oportunidad de que me cumpliera. ¿El peor contrato que firmaste? El peor... Ya son anécdotas, ya lo que pasó. Oh, claro, yo sé, pero el peor creo que fue con Yaracuyanos en ese momento en lo económico. Ojo, estamos hablando de directivas
de administraciones, más no de equipos. Claro, claro. ¿Sí? Pero no, con Yaracuyano como tal, o sea, el peor contrato, porque de donde yo venía de segunda división y yo lo que quería era como que la oportunidad de volver a primera división, o sea, en ese momento... Claro, y depende de tu momento, tu claro, situación, te van a claro, ofrecer. Claro, y en ese momento a mí como que decir, no me interesaba el dinero. En ese momento, a pesar de que nosotros vivimos por dinero, yo decía, necesito una oportunidad de volver a primera y que poder mostrarme que ahí me voy a volver a valorizar. Pero ahí, o sea, tomé la decisión, aparte Yaracuyanos, como ya venía prácticamente en un tema de descenso, pues ese año no fue que nos cumplieron mucho, eso sí tengo que decirlo, que el dueño y el presidente del equipo me terminó cumpliendo como a los 6 meses después, pero ese fue como que el contrato más bajo que tuve en ese momento. El más bajo. Sí, sí, sí. Sí. Y la directiva que peor se portó contigo en tu carrera. No, eso sí es difícil decirlo, creo que... ¿No creo tienes un ranking? Creo que un ranking no tengo, pero bueno, lo que sí, qué días comentaba con mi hermano, porque bueno, mi hermano fue jugador también y eso, comentaba con mi hermano que a pesar de tantos problemas que a veces hay en el fútbol venezolano en cuanto a pagos y eso, yo puedo decir que gracias a Dios la mayoría de equipos me terminó cumpliendo con lo que estaban por contrato. O sea, capaz se tardaron, hubo equipos que me acuerdo que yo tardé 8 o 9 meses para cobrar. Hubo un equipo que tardé casi hasta un año y medio por cobrar partes de mi sueldo, pero terminaban cancelándomelo y bueno, por lo menos no perdía todo, ¿no? Tu carrera, el balance de lo que fuiste como portero profesional en el fútbol venezolano. No, ¿Cuál es? de verdad que yo le doy gracias a Dios por la carrera que tuve. También ahora, como a veces decimos muchos futbolistas, ¿no? Yo tomé la decisión de no jugar y no que lo terminen a uno, como quien dice, retirando. Entonces eso también lo quería vivir y lo quería sentir. Pero tuve la oportunidad de joven empezar, como lo digo, en esos momentos, en ese año 2005, prácticamente 2005-2006. Yo de aquí en el 2003 me voy a Trujillanos. En el 2003 estabas con Táchira. Sí, estuve 2001, 2002 con Táchira y ese semestre me Estaba fui el Cata, sí, en el equipo pero de ese primera. semestre, el último semestre, me fui a la lotería del Táchira, que estaba empezando con el profe Miguel Echenauzi. Y bueno, y empezamos ahí, empecé ahí y en ese momento llega César Faría al Deportivo Táchira y me llaman como para ir para venir al Deportivo Táchira. Pero casualidades donde aparece Darío Martínez, casi que en el mismo momento, y me llaman y ahí me ofrecían un mejor salario económico por irme de aquí de San Cristóbal, pero el detalle es que capaz yo lo veía como más la posibilidad de poder jugar, porque aquí en Táchira siempre es más difícil. Ese fue el año donde Táchira tenía como una especie de selectivo, que había un grupo Ajá, que era una especie de de selectivo. jóvenes que prácticamente era como sparring del primer Claro, equipo. y después de ahí salió Marlon, Lineker Zafra, salieron ellos. Creo que en ese momento, al yo no estar, creo que ellos llevaron a Alexis Angulo y tuvieron una base de jugadores y bueno, después al año siguiente fue. Pero yo decidí irme a Trujillano. En Trujillano no tuve la oportunidad de jugar, pero siempre fui suplente. Desde que llegué a Trujillano fui suplente. Entonces, bueno, de ahí voy a la selección sub-20. Entonces, la selección sub-20, pues bueno, tuve un suramericano bueno, gracias a Dios, y me voy a Uruguay. Como que hace una negociación para ir a Uruguay. Y cuando regreso... Eso fue con Defensor Sporting. Defensor Sporting Uruguay. Y cuando regreso, pues de una vez como que tuve la posibilidad de entrar rápido al fútbol profesional, en Zamora en segunda, y como ascendimos, sigo la carrera, que en esos años era muy difícil ver un arquero de 20 años jugando profesional. Entonces por eso yo creo que ahí tuve, vamos a decir, esa suerte y esa disciplina de trabajo y de trabajo. Y bueno, y ahí mantuve toda mi carrera, que no fue fácil, empezando lo viví varios años y después vine a Táchira y ahí me tocó ser suplente, porque empecé y siempre, casi siempre fue, después de que empecé, que fue mi primer, pero cuando jugué mi primer partido fui titular siempre, duré 3 años prácticamente siendo titular, y vine a Táchira, empecé, competí el puesto, pero bueno, Carlos en ese tiempo se declinó por Manuel Zanjado por la experiencia y bueno, ahí lo supe vivir y lo disfruté igual al máximo y después seguí yo mi carrera cuando me volví a ir de aquí.
¿Alguna vez te provocó salir corriendo de un equipo? Sin hablar de ese Monagas que estuvo en segunda división, que administrativamente tuvo muchos problemas. No, o sea, Porque a veces no todo es dinero, a veces no hay todo es otros temas dinero, que- a veces hay momentos que hay grupos donde mi personalidad siempre fue muy tranquila, mi personalidad fue tranquila y de disciplina, pero había grupos capaz donde uno no se sentía a gusto como tal y habían aparte problemas de administrativos y a veces a uno le toca que ya tengo ganas como de cambiar de aire y bueno, muchas veces cuando estuve joven por eso también el pasar de tantos equipos, porque a veces yo quería o sea, a veces yo valoraba más el jugar que el dinero. Entonces a veces llegaba y estaba bien en un equipo, económicamente estaba bien y todo, pero no jugaba y prefería irme a otro equipo que me pagara menos, pero jugar. Y así viví hasta que le digo que empecé a valorar y yo decía, pero bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Esto es una carrera que a tampoco medida que dura vas madurando. Claro, yo empecé a madurar y lo que le digo, los golpes que me fue dando el fútbol y la vida, creo que me enseñaron a valorar, a aprender y después de ahí, a donde estuve, me disfruté mi carrera al máximo. Jugara o no jugara, yo creo que hacía compañeros, trataba de darle, ahorita los últimos años, creo que trataba de aconsejar mucho a los jóvenes para que no le pasara igual, que es difícil porque el jugador joven tiene ese ímpetu de querer, pero creo que por eso tuve muy buenas relaciones, ¿no? Y no es nada sencillo, porque es solamente un puesto para 2, para 3, incluso a veces para 4. Entonces no, Sí. no es Sí, nada sí, sencillo lo del puesto de portero. No es nada Algo de sencillo. tu carrera que no volverías a hacer. Que si pudieras retroceder el tiempo, aparecerías de nuevo allí y dirías, no lo vuelvo a hacer. Yo creo que lo que le comenté, o sea, no es que me arrepienta porque me enseñó a valorar, pero capaz ahí de haber tomado la decisión de seguir en un equipo de primera división, no sé qué hubiese pasado, pero bueno, fueron muchas cosas. También estuvo una vez, lo tengo que decir aquí, que el Deportivo Táchira estuvo interesado en venir, que fue cuando recién Edmundo Cachi agarra el equipo. Edmundo Cachi agarra el equipo y trae... Saludos al gordo del mundo Cachi. En el mundo que en esos tiempos yo tenía una excelente relación con él. Él trae a Jorge Luis Pinto y él quería que yo viniera al Deportivo Táchira. Y yo estaba en la selección Venezuela, estaba con la Vinotinto de mayores, con el profe César Faría y el profe ya afinado Lino Alonso, que creo que fue un gran mentor también en lo que fue mi carrera a nivel de las selecciones. Y bueno, me acuerdo que jugamos Venezuela-Canadá en Mérida y el profe Lino Alonso me dice como que llegó tu momento de ir al Deportivo Táchira, pero estaba el dilema de que yo había venido y no había tenido la posibilidad de jugar y tener una continuidad como la venía teniendo. Entonces también el profe Farías me dice como que tienes que pensarlo bien porque ya viviste esa situación y estás viniendo a la selección y si no vas a jugar no te voy a llamar más. Entonces empezó ese dilema. Yo salgo de Zamora, no sabía dónde ir y bueno, tomé la decisión de ir a Anzoátegui y el mundo como que no le gustó eso y de ahí yo tuve... Claro, fue otra vez la decisión de, bueno, ¿qué Sí. hago? ¿Juego o gano plata? Sí, pero en esa decisión el mundo como que dijo, no quiso venir, no viene mientras yo esté aquí y bueno, yo ahí tuve buenas temporadas, pero no tuve la posibilidad de venir de retornar al Deportivo Táchira mientras estuvo él, ¿no? Se retiró, estaba en Rayo Zuliano, la experiencia que le aportó en su momento a un equipo que dirigió Luis Martínez, que después llegó Villafrás. ¿Qué tarea te quedó pendiente en tu carrera? Algo que te habías propuesto, pero que no se logró, que no se consolidó. Ahí sería como que ser protagonista en una Copa Internacional, en una Copa Libertadores. Pasé muchos años en mi carrera, estuve en algunas Copas Libertadores, pero no tuve la posibilidad de jugar un partido en Copa Libertadores. Eso fue lo que creo que me faltó. Capaz en Zamora pensé que lo iba a llegar a tener y no tuve la posibilidad, pero bueno. Pero son cosas que quedaron ahí que yo Fueron los digo... momentos donde en la pelea de dos te tocó. Claro, me tocó siempre que fuimos a Libertadores, o sea, tuve la oportunidad de clasificar y eso, pero cuando era la pelea de dos, bueno, decidieron por otro y no tuve la posibilidad de tener un juego. O sea, tuve convocado de suplente y todo, pero no de jugarlo como tal. Sudamericana sí tuve la posibilidad de jugar, pero la Libertadores me faltó eso y o sea,
gracias a Dios llegué a estar y lo viví, pero no desde dentro de la cancha. Estamos hablando de una carrera que comenzó en el 2005, que dura hasta el 2024, diciembre del 2024. Estuviste en una época del fútbol donde hubo demasiados cambios, muchos cambios en el entrenamiento, en el seguimiento del atleta, en el propio seguimiento en tiempo real dentro de la cancha. Viste muchísimas cosas, las tuviste que vivir y te tuviste que adaptar incluso al propio desarrollo del juego. Sí, nos tocó adaptarme. A mí, o sea, en lo personal me tocó adaptarme a todo lo que tocaba que vivir, porque como lo digo, en esos años, 2005, 2006, se llegaba por talento. El jugador joven era mucho por talento, porque nada más habían 10 equipos en primera. O sea que si sacamos la cuenta, 30 jugadores son 300 jugadores por club. En ese tiempo hubo un momento que ya eran 20 equipos, ya era el doble de jugadores, ya eran 600. Ahora hay 14 equipos y bueno, está ahí mediado. Pero no existía regla de juvenil, no existía eso. El fútbol de antes, los jugadores de jerarquía y eso era más difícil para recibir al jugador joven. Ahora actualmente no, ahora actualmente el joven a veces quiere pasar hasta por encima del jugador de experiencia. Entonces ha sido una adaptación, pero bueno, todo en vista de mejora. Aparte ahora el fútbol pues es más de entrenamiento, más en lo físico, mucha disciplina, nutrición, todo eso que uno se va adaptando. Pero bueno, en ese sentido sí puedo decir que gracias a Dios no tuve muchos problemas porque siempre fui, yo digo que aparte de que uno pudiese tener un talento o algo, pero siempre fui un jugador pude lograr varios años en mi carrera porque era muy disciplinado y muy tranquilo a la hora de pertenecer a cualquier grupo, ¿no? Tú eras muy tranquilo, pero si yo te digo, hazme un ranking de los 3 más desordenados que tuviste como compañeros, desordenados en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque hay los echadores de broma, los dicharacheros, los que por otras circunstancias llegan tarde a los entrenamientos. No, ahí sí está difícil para recordarme de todo eso porque fueron muchos jugadores con los que yo pasé. Muchos en el ranking. Sí, muchos que decían en el ranking que o sea, en el tiempo de antes no había tanta esa educación de tener que cuidarse. Me acuerdo que antes capaz era normal después de un partido ir y bebían licor, muchos muchachos y eso. Ahora yo creo que el jugador ha sido más profesional y trata de controlar y cuidar eso. Está bien, alguien puede tomar alcohol, pero se trata de controlar y se regula más porque sabe que la exigencia que tiene del día a día, aparte que ahora el jugador venezolano es apetecido mucho por salir al extranjero y tienen que prepararse para eso, ¿no? Y de los jugadores cuando comenzaste, de esos jugadores que comenzaste en Táchira, en Trujillano, en Zamora, cuando comenzaste, uno o dos jugadores que eran los que te marcaban como el camino, como que las cosas deben ser por acá. Yo le digo que en ese momento Angelucci yo lo veía como un referente porque yo estaba muy joven, ¿no? O sea, ahí estaba prácticamente empezando mi carrera como niño. Pero después en Zamora tuve grandes compañeros, creo que uno que me motivaba y me llevaba siempre al que hay que mejorar, era también un tachirense y que el Dios lo tenga en la gloria, que Giovanni Pérez, que siempre era el echador de broma, el de jugar y tal, pero siempre tratando de que uno mejorara, de que mejorara, y de ahí, bueno, ya cantidad de jugadores que puedo decir en esos momentos. Creo que cuando vine a Táchira siempre me quedaba marcado Lucas Bobaglio, un señor a la hora de entrenarse, a la hora de ser profesional, de la disciplina. Creo que siempre lo tuve como ese ejemplo también a seguir cuando estuve en Táchira, y a medida que uno iba viendo, veía cada compañero de cada equipo que tenía siempre tenía grandes ejemplos. En pocas palabras, ¿qué hace falta, qué es necesario para que un portero logre una temporada de al menos 22 años jugando? No, disciplina y creo que el trabajo mental. Creo que la mente juega mucho por lo que estamos hablando. Que el arquero un día puede ser el ídolo, otro día va a ser el villano. Y aparte de eso, un día le toca que ser el titular y otro día puede ser que le toca que ser suplente. Entonces a veces uno empieza a buscar culpables y uno tiene que verse uno mismo de qué estoy haciendo para no jugar o qué está pasando para no jugar. Pero bueno,
va aprendiendo y sabe que hay un compañero que hay que respetar. Porque a veces uno cree que el jugador, por ese orgullo que tiene, piensa que le puede pasar por encima a otro compañero, porque bueno, sí, soy yo, y no, hay otro compañero que trabaja y que está haciendo lo mismo por querer luchar el puesto. Pero la arquería es de seguir, de trabajar, como lo dijo, de cometer errores, mejorar y saber que en cualquier momento hay que convivir con el error y hay que superarse de ese error, ¿no? Portero, no fue técnico, pero con muchas temporadas. Y un grupo de futbolistas, lejos de lo que muchos piensan, eso no es un convento, tampoco es un monasterio, ni todos se sientan a orar todo el tiempo. Como en todos trabajos, hay roces, hay choques, hay complicaciones. Para un técnico es muy difícil manejar 30 formas de pensar. Pero si tú fueras técnico, ¿cuál crees que sería la clave de manejar un grupo? Ahí es difícil porque el manejar el grupo como tal creo que tiene que tener mucha inteligencia y saber llevar al jugador grande con el jugador joven a la par, porque a veces no es fácil. ¿Qué pasa? Que a veces hay técnicos que hay jugadores que son, vamos a decirlo, más determinantes dentro de la cancha que otros y a veces se le dejan pasar muchas cosas. Entonces, a lo que se le dejan pasar muchas cosas, el que no las hace empieza a tener ese dilema de que, pero aquel está haciendo esto y sigue jugando y todo, pero bueno, el técnico tiene que convivir con eso, de saber llevar y manejar eso, porque también si yo tengo un jugador y entra a la cancha y me hace 2 goles y a pesar de que no pase esto, o sea, es difícil manejarlo, pero son 30, 35 cabezas que piensan diferente y bueno, todo lo que hay que tratar es enfocarlo a que todos vayan hacia un mismo objetivo. La decisión de retirarse, ¿es porque ya no tenía más ofertas o porque ya decidiste que era No, el ya lo había decidido. Tengo que decirlo que hace 2 años cuando en Estudiantes de Mérida, tuve mi paso por Estudiantes de Mérida, pasó lo de la muerte del presidente Cristian Toni y el equipo entró en una crisis donde no había pago y eso. Aparte jugaba Alejandro Araque, yo estaba de suplente, entonces ahí por mi edad y por las cosas yo dije, me va a tocar retirarme porque capaz no veía la posibilidad de que me saliera a un club. Y la idea era pensar que capaz si Estudiantes salía, que decía que no iba a salir, me llamaran y quedarme en Estudiantes. Entonces ya de ahí lo venía pensando, me va a tocar que retirarme, pero ojalá que me toque en mi momento y no ahora. Y bueno, y cosas de Dios, porque ahora yo digo que todo es la voluntad de Dios y aparece una llamada de la nada del equipo de Rayo Zuliano, que sin yo saber, yo ni sabía que Rayo Zuliano había comprado el cupo del Zulia, entonces me llaman y me dicen que ya el equipo estaba armado para jugar a la segunda división, pero bueno, hubo esa compra y querían tener 4 o 5 jugadores de primera división que vinieran a ayudar al club. Me explicaron qué era lo que querían de mi parte, porque en ese momento no iba a llegar como a decir a jugar, iba a competir el puesto, pero lo que querían era que ayudara con mi experiencia a los jóvenes y al grupo de muchachos que estaban allá a cómo se tiene que vivir y cómo se tiene que trabajar como un jugador profesional de primera división. Creo que llegué y me adapté de lo mejor a un grupo que me quiso mucho. El jugador maracucho no es fácil porque es otra manera de vivir. A ellos les gusta mucho un juego, una risa, joder, como quien dice nosotros en el grupo, de mucho chalequeo. Es medio desordenado, pero tiene esa chispa y esa viva de que van adelante al frente con todo el mundo. Pero bueno, nos adaptamos, hicimos un buen grupo y bueno, ese grupo de la nada llegamos a Copa Sudamericana y bueno, creo que para hacer el primer año creo que fue un gran logro y también, como lo digo, ya en estos años ya me disfrutaba todo lo que pudiese jugar y lo que ganaba, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué tiene en mente? No es que tiene el destino para ti, porque eso no lo sabemos, pero ¿con qué mentalidad se retira de una carrera tan larga? Mira, Carlos, bueno, en eso es difícil, como es el destino el que nos da, pero gracias a Dios en mi carrera tuve la oportunidad de, bueno, primero por mi madre también, que siempre nos inculcó el estudio. Yo tuve la posibilidad de graduarme en la universidad, licenciado en contaduría, y aparte de eso he hecho muchos cursos en el tema futbolístico. Me gusta mucho lo que es la gerencia,
ya tengo varios diplomados por academia, de una universidad de Estados Unidos, o sea, por Conmebol también me he hecho cursos. Ahora estoy terminando uno de la licencia B por una universidad de educación física de Paraguay. Y bueno, vamos a ver qué nos pone el fútbol en el camino, porque lo primero que empecé haciendo fue cursos de preparación de arquero, que es lo que a uno le apasiona y lo que le disfruta. Pero como está el fútbol ahorita, vamos a ver qué nos pone en el camino. Ahora por ahora estamos manejando una empresa familiar de, como quien dice, agropecuaria, de la finca de mi padre, que gracias a Dios tiene eso, y junto con mi hermano estamos ahí. Esperemos que ahí nos vaya bien, encaminándonos para ver qué nos lleva al fútbol, porque si no, pues, nos tocará que buscar, porque desligarme del fútbol es imposible, y bueno, por ahí tenemos un proyecto que queremos hacer con mi hermano, pero bueno, primero necesitamos una estabilidad ya, y después cuando el tiempo nos dé, pues veremos qué nos pone el fútbol, ¿no? ¿Y qué es lo que más te ha dolido de ya no levantarte a entrenar, de ya no, estar con ese grupo trabajando, parece mentira, pero de no llevar palo en los entrenamientos? ¿Qué es lo que más te ha dolido? De no llevar palo, no. Lo que por ahí más extrañaba es que ahora que empezó el torneo, o sea, yo le doy gracias a Dios también porque pasé 21 años de carrera y gracias a Dios nunca tuve una lesión grave. Entonces, a todos los equipos que fui, por lo general, viví toda mi carrera, o si no jugaba, estaba convocado. Y estaba todos los fines de semana concentrado o viajando y eso. Capaz ahora que ya empezó el torneo, eso sí a veces lo siento porque veo el fútbol venezolano. Me gusta el fútbol venezolano y bueno, como que hoy no estoy ahí en el estadio y eso siempre a uno le duele. Lo bueno también es que, como lo digo, nació mi bebé, estamos con el proyecto de la finca, entonces ahí uno se va distrayendo y no está todo el tiempo pensando en el fútbol, qué estuviese haciendo, estuviese entrenando y eso. Pero de por sí que toda mi vida, desde niño, de los 5 años, jugando fútbol, o sea, sí hace falta esos entrenamientos. Como dice mi hermano a veces, el ir a tirarnos en una cancha, porque el trabajo de nosotros era tirarnos y revolcarnos aquí y vaya para allá y eso. Y lleve golpes. Y lleve golpes, pero bueno, y que le hagan goles y que le echen a uno la culpa, porque siempre la culpa del arquero y el que no sabe de fútbol más rápido, ¿no? Pero ese arquero no la tapó y ese arquero está ahí, pero bueno, ya uno aprendía a convivir con eso, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad que un gusto para nosotros haber hecho este repaso por tu carrera, conversar tanto de lo que han sido 22 temporadas de experiencia en nuestro fútbol, de un hombre con 3 estrellas en el pecho, con Táchira, con Zamora, con Deportivo Lara, de esa fanaticada a la que pudiste tú hacer feliz en esos momentos tan especiales. De verdad que gracias por la invitación. Creo que mandarle un saludo a mi familia, ¿no? Que creo que ellos fueron pilares fundamentales de esto, y bueno, mi esposa que me acompañó prácticamente en toda mi carrera, y bueno, creo que gracias a ustedes por la invitación, a toda la gente que está pendiente de este programa, y bueno, seguiremos por ahí viéndonos en las canchas, ¿no? Sí, señor. Daniel Valdés, hoy nuestro invitado, recién se ha retirado como futbolista profesional. Hemos hecho un repaso por su carrera. Nuestra invitación para que sigan pendientes de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, para que puedan ver esta nueva temporada de Mundo Aurinegro, hoy con la dirección de Gabriel Miranda. En una próxima oportunidad nos estaremos encontrando aquí, por esta vía, por donde usted sabe, para presentarles Mundo Aurinegro Televisión.